¿Qué nombre puede contener tanta gloria? En la suave brisa del Edén, forjada en la tierra recién nacida, alguien se levantó, la voz de su creador mencionando su identidad hacia la vida. Adán, hombre. Y mientras el cielo esperaba con el aliento entrecortado, el creador mencionó otro nombre: Eva, madre de todo ser viviente. Así fue con Abraham, llamado en la promesa como el padre de las naciones. Porque un niño nos es nacido, ¿y qué nombre puede contener toda su gloria? Pues Él era el Dios poderoso, jadeaba el universo mientras se formaba, arrojando rayos de luz desde su presencia, traspasando el vacío, rompiendo las sombras hacia un tapiz de colores. Él es el Dios poderoso, quien rompe nuestra oscuridad, revelando nuestra luz, nuestra verdad en Él. Él era el Padre eterno cuando Israel huérfano necesitaba el toque paternal. Cuando nosotros, afligidos por el dolor, necesitábamos el abrazo de quien nunca nos deja. Cuando nos extraviamos en el oscuro horizonte, es nuestro Padre eterno que ilumina el camino a casa. Él es el príncipe de paz. Y así como Elías, necesitamos oír aquella vocecita entre la confusión. O como David, necesitamos las melodías de su presencia para calmar nuestras mentes angustiadas. Él es asilo en nuestras pruebas, pastor que nos lleva a aguas mansas. Él es el admirable consejero, el Dios que nos consuela en el caos, convirtiendo el desorden en calma y el fracaso en belleza. Es la voz de los marginados, es la dignidad del alma errante. Él levantó al pastor humilde para que fuese un rey, y escogió a los pecadores de Galilea y los convirtió en líderes de la historia. Él es el consolador que rescata a los niños perdidos, rompiendo las cadenas que ataban nuestros sueños y nuestro gozo. El nombre que cruza la eternidad, pregonado en el esplendor de las galaxias, entonado por la pasión de ángeles que rugen en el fervor del cielo, exaltado en el gozo ilimitado de la creación. ¿Qué nombre puede contenerlo? ¿Qué título? ¿Qué nombre único? Pues es nuestro admirable consejero. Él es nuestro Dios poderoso. Es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. ¿Qué nombre puede contenerlo? Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, el gran yo soy. ¿Qué nombre puede contenerlo? La palabra de vida, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de todo. Nos postramos ante el nombre que sostiene todo con su valor inigualable. ¿Qué nombre puede contener tanta gloria? ¿Qué nombre sino el de Jesús? Clamamos Jesús, clamamos santo es su nombre. Gloria al Señor en esta mañana, hermanos. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. El Dios de salvación, hermanos. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús, el Dios de salvación. En esta mañana hemos venido a alabar el nombre del Señor. Hemos venido a estudiar su palabra. Hemos venido a concentrarnos en ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre que vino a darnos salvación, hermanos. Continuamos el día de hoy con esta serie de Jesús vino para todos, con un título del mensaje en este día que lleva por nombre el Dios de salvación, hermanos. En este momento, cuando nos acercamos al tiempo de Navidad, donde muchas personas andan en las tiendas comprando, donde muchas personas andan escogiendo regalos, andan viendo diferentes cosas, nosotros nos concentramos en aquel que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados, hermanos, a librarnos de la ira de ese Dios santo y puro y poderoso que puede enviarnos, que puede determinar
nuestro futuro. Por eso estamos aquí en esta mañana, hermanos. Celebramos ya prontamente, estamos por celebrar la Navidad. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente la Navidad ya se ha pervertido. Ya no se celebra la Navidad como debe de ser celebrada. Se ha vuelto en una oportunidad para el desenfreno y para la celebración de la carne. Hoy en día las personas se fijan más en los ramitos, esos que cuando dos personas se juntan debajo de un ramito, tienen que darse un beso y reconciliarse. Se enfocan más en un anciano sobrepeso, barbón, vestido de rojo. Y cuando dicen Navidad y piensan Navidad, piensan en ese personaje, piensan en las compras, piensan en las borracheras, piensan en los desenfrenos a los cuales se darán. Los elementos que se han hecho famosos hoy en día en la Navidad muchas veces oscurecen el significado real de lo que es la Navidad. En realidad, hermanos, sabemos que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo durante la Navidad. Y aunque no sabemos su fecha exacta del nacimiento, y aunque muchos han dado diferentes fechas en enero, en marzo, en abril, en mayo o en noviembre, y aunque no sabemos, hermanos, cuándo Él nació, y aunque sabemos que ya para el segundo siglo ya se había perdido con exactitud la fecha del nacimiento, nadie conocía cuándo había nacido. Pero nosotros celebramos el nombre de Jesús. Nosotros adoramos a Jesús, nosotros obedecemos a Jesús, nosotros somos seguidores de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Somos seguidores de ese Cristo que vino un día y que para el siglo número 4, ya el 25 de diciembre, ya se celebraba el nacimiento de Jesús. El día 25 de diciembre para el siglo 4. ¿Y por qué el 25 de diciembre? Ciertamente no es la fecha. No creemos que fue la fecha del nacimiento de Jesús, pero posiblemente fue para ofrecer una alternativa pagana, a una fiesta pagana, una alternativa cristiana. Posiblemente fue 9 meses después de lo que se creía que había sido la fecha cuando esta María había concebido. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Jesús nació. No sabemos cuándo nació. No sabemos con exactitud, hermanos, y a veces muy oscuramente podemos entender la fecha exacta. Pero Jesús nació, hermanos, y Jesús es la única razón por la que hoy en día nosotros como seguidores de Jesucristo celebramos la Navidad. El edicto, hermanos, de Dios fue que Jesucristo vendría a este mundo para todos. Jesucristo vino para todos, pero no todos le han aceptado. Y podríamos decir que la mayoría lo han rechazado. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿le hemos aceptado nosotros? ¿Le hemos recibido en nuestros corazones? Quiero invitarle que vaya conmigo a las Escrituras y abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, donde estaremos viendo los versículos 1 al 7 el día de hoy. Comenzando viendo el edicto imperial, un edicto que se dio, un decreto, una ordenanza por medio del emperador del tiempo. Y dice Lucas capítulo 2 versículos 1 al 3: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Dice el escritor Lucas, por aquellos días, hermanos. Y cuando leemos las Escrituras sabemos que ningún punto, ningún espacio, ninguna tilde está allí por pura coincidencia. Sabemos que esta es una palabra inspirada por Dios, y Dios mismo inspiró y movió a Lucas, el médico, Lucas el científico, a estudiar sobre los tiempos, a indagar, a preguntar a los discípulos que anduvieron con Jesús, que habían escuchado de la historia, que habían vivido, presenciado la vida de Jesús. Y él dice,
por aquellos. Aconteció que en aquellos días, cuando él escribe en aquellos días, él se está refiriendo a aquellos días cuando gobernaba o reinaba Herodes. Usted puede ver el capítulo 1, versículo 3 y ver que ahí también menciona en aquellos días. Él sigue hablando de esa misma temporada, de ese mismo tiempo, donde Lucas 1:3 dice: después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, te las quise escribir ordenadamente a ti. Uno ve como en el versículo 5 se menciona que en los tiempos de Herodes, Lucas da por introducción el tiempo en el cual se está refiriendo a la historia que él relata. Este es un relato, hermanos, sobre el nacimiento de Jesús. Jesús nació durante el reinado de Herodes en Judea y el reinado del imperio de César Augusto. César Augusto. César es el nombre que significa emperador. César significa emperador, Augusto significa reverenciado. Entonces César Augusto era el título que tenía este emperador, como un emperador reverenciado, aunque su nombre era Gallo Octavio. César Augusto, hermanos, fue quien convierte a Roma de una república a un imperio. Y mueve, y es en el tiempo de él cuando se convierte en un imperio, y él trae a este imperio la prosperidad, trae estabilidad y la famosa Pax Romana que todos nosotros conocemos. Él gobernó en el imperio desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. César Augusto ordena un censo en todo el imperio. ¿Y por qué lo hace? Por motivos administrativos, por motivos tributarios, por motivos humanos. En su mente, en su corazón, él pensaba: necesito hacer un censo. Pero sabemos, hermanos, que detrás de todo designio del hombre está la mano poderosa y soberana de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios creador. Ya que sabemos, hermanos, los años del reinado de estos gobernantes, y tenemos la historia para verificar algunos datos, pensaríamos que podríamos llegar a la fecha, por lo menos el año exacto en el que Jesús nació. Pero ese no es el caso. No sabemos el año exacto cuando Jesucristo nació. Dios así lo quiso hacer. El tiempo de la historia, hermanos, se divide en dos y se distingue con los títulos antes de Cristo y después de Cristo. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, hermanos, si el nacimiento de Jesucristo fuese el día de hoy, los años atrás se contarían de manera regresiva. Y entre más grande el número, más grande o más antiguo sería el año. Entre más en reversa nos fuéramos en la historia, rumbo al tiempo de los patriarcas, de Jeremías, de Isaías, de David, de Moisés, de Abraham, más subirían los números, porque serían números antes de Cristo, serían años más antiguos. Pero a partir del momento cuando sucede el nacimiento, todos los años subirían para distinguirlos como años más nuevos. Entre más grande el número, sería más nuevo. Por eso hoy en día estamos en el año 2025 después de Cristo, sin haber un año cero. Nunca hubo un año cero. El nacimiento de Jesús marcó el comienzo de la era cristiana. Y uno diría: entonces Jesús nació en ese momento, justo antes de comenzar el primer año después de Cristo, justo después de terminar el año número 1 antes de Cristo. Pero le voy a decir una cosa: no fue así tampoco. Esto lo sabemos, y se lo debemos a un monje del sexto siglo que estuvo ausente durante la clase de aritmética, de matemáticas, porque hizo un cálculo equivocado. Él se llamaba Dionisio el Exiguo. Él creó el sistema del calendario que hoy conocemos y por el cual nos regimos el día de hoy, conocido como Anno Domini, el año del Señor. En realidad, hermanos, antes de Cristo podríamos más bien verlo como antes del punto del inicio del calendario cristiano. El problema es que Dionisio el Exiguo calculó mal, y en el calendario actual Jesús en realidad no nació el año allí donde terminaba el 1 antes de Cristo y comenzaba el 1 después de Cristo.
En realidad, se entiende que él nació entre el 6 antes de Cristo o el 4 antes de Cristo. Algunos cálculos lo identifican como hasta el 8 antes de Cristo. ¿Cómo? El reinado de Herodes terminó, hermanos, cuando éste muere el año 4 antes de Cristo. Y Jesús nació durante el reinado de Herodes. Entonces, si Jesús nació durante el reinado de Herodes, tuvo que haber nacido por lo menos a más tardar el 4 antes de Cristo o antes. Otra clave que nos da Lucas, hermanos, es de que Cirenio gobernaba en Siria. Y esto produce en algunas ocasiones alguna contradicción. Algunas personas han tomado este dato de Lucas para decir, ¿te fijas? La palabra del Señor no es exacta. No puede ser revelada por Dios. Algunos encuentran que esta es una contradicción bíblica, ya que Cirenio gobierna en el año 6 al 7 después de Cristo. Y dicen, no puede ser, no concuerdan los números. En este tiempo cuando él hace un censo, de hecho, si usted va a Hechos capítulo 5, versículo 37, usted mira este censo documentado. ¿Cómo pues nació Jesús antes del 4 antes de Cristo? Entendemos por la historia que Cirenio tuvo 2 liderazgos o 2 tiempos de gobierno. El primero fue aproximadamente 10 años antes, y es en ese primer gobierno de Cirenio, en ese primer censo, cuando Cirenio gobernaba, la primera vez que Jesús nació. El emperador, hermanos, Augusto César o César Augusto, le pareció bien hacer un censo. Pero sabemos, hermanos, que era el Señor de ese emperador, el que gobernaba sobre este emperador, quien en verdad movía las fichas. ¿Tú crees que tú estás en control de tu vida? ¿Tú crees que tú determinas? Obviamente sabemos que somos entes, que no somos robots. Ahí hay un misterio. Sabemos que nosotros nos movemos con nuestra voluntad, podemos hacer decisiones, pero en realidad es Dios el que gobierna, hermanos. Es Dios el que está moviendo las fichas en el juego de ajedrez de nuestra vida. Que cuando nosotros nos movemos para un lado, el Señor mueve una ficha y Él al final siempre gana. Él al final siempre gana y siempre nos da jaque mate. No le podemos ganar a Dios. Él es el que está en control de nuestras vidas. Es el que gobierna soberanamente en este universo. Dios es el mejor jugador del ajedrez, hermanos. Él siempre lleva a finalidad sus propósitos. Él nunca ha perdido y nunca perderá. Él siempre cumple lo que Él desea cumplir. Dios es quien mueve las situaciones a su manera para hacer que sus planes se realicen. César Augusto pensaba que era una buena decisión el hacer un censo en el imperio, pero era Dios que lo movió. Era Dios, porque Él tenía un propósito para que su hijo viniera y naciera en un lugar específico. Porque el que gobierna por sobre los gobernantes es el Dios de salvación, que mueve los designios humanos a su placer, hermanos. No le tenga miedo a ningún gobernante. No le tenga miedo a ningún jefe. No se atemorice bajo ninguna situación, porque el Dios que gobierna, el Dios de salvación, está en control. Él es el que cumple sus deseos en nuestras vidas. Y vemos el cumplimiento familiar, el cumplimiento de la familia de José bajo este edicto, esta orden de Augusto César en los versículos 4 y 5. Léalo conmigo, Lucas 2, 4 y 5. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. José y María suben, hermanos, a Belén a cumplir la orden del emperador. Ellos no vivían en Belén.
Y dice que sube porque el área de Belén, el área de Judea, era un territorio, un terreno que estaba más elevado que donde ellos vivían. Ellos eran vivían en la parte norte, en la parte de Galilea. Y ellos viajan hacia Belén, porque Belén era el pueblo de origen de José, quien era también descendiente de David. Y cuando se da la orden del emperador, el censo, de hacer el censo, tuvieron que salir de viaje. Debían empadronarse. ¿Sabe usted que ha escuchado esa palabra, verdad? Empadronarse. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso de empadronarse? Bueno, es registrarse en un padrón de población, por eso se le llama empadronarse. Se tenían que registrar. Y si ellos lo sabían o no lo sabían, la familia se dirigía en camino a hacer algo más que seguir una orden imperial del emperador. Ellos se dirigían a cumplir la voluntad de Dios. No fue un viaje fácil, hermanos, fue un viaje difícil, especialmente para una mujer ya en estado avanzado del embarazo. Ellos viajaron 110 kilómetros. 110 kilómetros. Hoy en día la cultura dibuja a José y María, José caminando, jalando las cuerdas del burrito donde va María por encima sentada. No sabemos si así en realidad viajaron, pero viajan 110 kilómetros. Lo que sí sabemos es que no viajaron en lujo. No viajaron en un autobús turistar lujo, ¿verdad? Como lo que hay en México o en Centroamérica, los diamantes morados. Ella fue viajando 110 kilómetros porque había de cumplirse la voluntad de Dios. Lucas especifica que estaban comprometidos. Recordemos, hermanos, que el compromiso en aquel tiempo, en la cultura judía, era ya un periodo considerado dentro del matrimonio. Era un periodo legal y vinculante que podía durar hasta 1 año. Aún no se consumaba el matrimonio. Aún no habían entrado en intimidad de ellos, pero ya estaban casados legalmente. Mateo 1:25 nos dice que José no conoció a María hasta después de dar a luz a Jesús. Ya estaban comprometidos, no habían consumado el matrimonio, pero ya eran marido y mujer. Y el plan de Dios debía de cumplirse aún en medio de la dificultad. Aunque ya María estaba avanzada en embarazo. Aunque no era fácil el viaje que tenían que tomar. Pero se tenía que cumplir la voluntad de Dios, hermanos. José y María se dirigieron a Belén. Aparentemente por la voluntad del emperador. Pero era la voluntad de aquel que es el dueño sobre todo el imperio. Sobre toda nación. Sobre todo ser. Los edictos de los hombres y de los emperadores solo son instrumentos de Dios para cumplir sus edictos divinos. Las órdenes que pueden desplegarse el día de hoy solamente son cosas que Dios está haciendo para cumplir su voluntad. Los edictos divinos están por encima, hermanos, de los edictos de los hombres. Dios siempre cumple, siempre hace el jaque mate. Él cumple sus propósitos. Y para finalizar, vamos a ver el edicto divino en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. El cumplimiento del edicto divino. Dice el versículo 6 y 7. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, estando en Belén se cumple el tiempo. Y no sé si usted ha leído, desde que ya empezamos Lucas capítulo 1 y versículo 2, este tema de cumplirse el tiempo es algo que está repitiendo el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Se cumple el tiempo, se cumplió el tiempo cuando estaban en Belén. ¿Por qué tenía que ser María una virgen al concebir y quedar embarazada con el Hijo de Dios?
¿Por qué tenía, hermanos, que ser Belén donde naciera el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Para que se cumpliera lo que Dios había declarado. Para que se llevara a finalidad y a cumplimiento lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y así sucedió. Y Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Quién es ese sino Jesús? Allí nacería Jesús en Belén, por medio de su madre, una virgen, un instrumento de Dios. Hermanos, porque los tiempos de Dios siempre se cumplen. Sus designios y sus decretos, sus edictos, sus órdenes siempre tienen cumplimiento. Porque Él es fiel, hermanos, para cumplir lo que Él ha dicho que haría. Porque Él no puede negarse a quien Él es. Él cumple lo que dice. Él puede ser confiado. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? ¿Cuántos de ustedes confían en Dios? Qué bueno que digan amén, hermanos. Es bueno decir amén, porque confiamos en Dios. Pero es mejor aún decir amén en el momento de la dificultad. Cuando está el fuego ardiendo, cuando está la tempestad combatiendo nuestra vida, esos son los momentos para decir amén, Señor, en ti confío. Sé que tú no me has dejado, sé que no me abandonarás, sé que tú sigues siendo Dios soberano. En medio de la dificultad, hermanos, Dios está ahí. Y Dios cuida de nosotros, aunque no lo veamos, a veces aunque no lo sintamos, a veces aunque no miremos como que Dios está moviendo en la situación. Dios está a nuestro cuidado. En medio del dolor, en medio de la dificultad, Dios está ahí. Y podemos seguir confiando en Él, hermanos. Porque no hay situación más tan grande que Él no pueda solucionar. Él puede y todo lo puede. Hermanos, a un pueblo que estaba exiliado, que había sido llevado en cadenas a una tierra extranjera, Dios les dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Ha escuchado alguna vez que alguien hasta le manda un texto y dice, pero porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan? ¿Alguna vez alguien le ha mandado algún texto con este versículo? Qué bonito, ¿verdad? Es verdad, o sea, este versículo declara algo que el Señor quiso que Jeremías escribiera, que le inspiró a Jeremías, que tenía para su pueblo planes de bienestar y no de calamidad, no de dificultad. Pero muchas veces se nos olvida el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? Jeremías se lo escribe a un pueblo en cadenas. Un pueblo que había sido llevado, hermanos, cautivos a un lugar extranjero. Habían perdido de su libertad. Estaban en esclavitud. Habían visto a sus familiares morir a espada por causa o por manos del ejército babilónico. Habían perdido sus posesiones. Estaban lejos de su tierra, hermanos. Y para un judío estar lejos de la tierra prometida era algo grave. Sufriendo dificultades en medio de un mundo idólatra. Un mundo donde se alababan y se adoraban a deidades paganas. Ese era el contexto en el cual Dios les dice a este pueblo, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Ese es el contexto.
En medio de la dificultad, Dios sigue estando con nosotros. En medio del dolor y del sufrimiento, de la tormenta, Dios está con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Y Dios está contigo, hermanos. Solamente tienes que confiar que Él cumple sus propósitos en tu vida. Y a veces su propósito y su voluntad es de que tú sufras. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre malo que quiere vernos llorar, que quiere vernos sufrir. Las dificultades, hermanos, de este mundo, de este caminar, son instrumentos en las manos de Dios. Así como en este versículo, la gente no se detiene a ver el contexto, qué es lo que está pasando. También pasa con ese famoso versículo de Romanos 8:28, que Dios obra todo para bien para aquellos que son llamados, para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y se nos olvida el contexto, se nos olvida incluso que el versículo 29 nos dice que el propósito de Dios es formarnos a la imagen de su Hijo. Cuando Dios usa el instrumento de la dificultad en tu vida, Él te está formando a la imagen de su Hijo. Son oportunidades, hermanos, que nosotros tenemos para alabarlo en medio de la dificultad, para confiar en Él en medio de la situación difícil. Confiemos. Se cumple el tiempo, dice Lucas, y María da a luz a su primogénito, o sea, el primero de otros que vendrían. Pero este era el primogénito. Este era el hijo, la semilla de David, la promesa que había sido dada a Abraham. En Lucas 1:26 a 38, Dios le dice a María que su hijo sería grande, que a su hijo lo llamarían Hijo del Altísimo, que éste recibiría el trono de su antepasado David, que éste reinaría para siempre y que se llamaría Jesús. ¿Y sabe qué? Así fue. Dios cumplió su palabra. Jesús es la forma griega, hermanos, de un derivado de Josué, que quiere decir Jehová salva, Dios salva. Mateo 1:21 al 22 nos dice que se le dijo a José que su nombre se llamaría Jesús, y se le da la razón, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Para que se cumpliera lo profetizado en que la Virgen concebiría, hermanos, y se le llamaría a ese bebé Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lucas 2:7 nos dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Si a usted, por decisión de Dios, se le notifica que prepare un lugar para María, porque Jesús está pronto por nacer, ¿qué haría usted? ¿Usted prepararía el mejor lugar? ¿Le daría la mejor habitación de su casa? ¿Le prepararía la cama con sábanas, las mejores sábanas que tenga, limpias? Le daría a María y le pondría a su disposición todo lo necesario para que ella pudiera dar a luz de una manera lo más confortable que se pudiera. Eso es lo que haríamos. Pero nuestro Salvador, el Señor Jesús, vino a este mundo, hermanos. Y cuando nació, fue puesto en un pesebre. Lo acostaron en un pesebre. No se le trató de una manera especial. Ni María ni Jesús recibieron tratos especiales. El niño Dios fue acostado en un pesebre. Qué apropiado, hermanos, que el niño Dios fuese acostado en un pesebre. Qué apropiado, hermanos, para el Creador, a quien la creación después lo rechaza. Qué apropiado, hermanos, para el Rey de los judíos, que vino a una nación de judíos que lo rechazaron y no lo reciben.
Qué apropiado para el dueño de todo, pero que no poseía nada, que ni siquiera tenía en dónde recostar su cabeza. Qué apropiado, hermanos, para el Señor del universo, que no vino a ser servido, sino que vino a servirnos. Qué apropiado para el santo, el santo, que vino a pagar el precio por los pecados de los pecadores como tú y como yo. Él fue tratado como cualquier otro niño. Pero no por eso, hermanos, lo debemos de tratar nosotros como cualquier otro ser. Él es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es salvación. Dios es salvación. Aunque Él se humilló, hermanos, y fue rechazado, la pregunta en esta tarde es, ¿le vas a rechazar tú también? ¿O decidirás humillarte ante Él? Hay dos opciones. O lo rechazas, aunque te digas cristiano, aunque te llames hijo de Dios, aunque te digas seguidor de Jesucristo, te identifiques como un seguidor de Jesús, hay veces que le rechazas, hay veces que le ignoras, hay veces que no entiendes quién Él es en verdad, porque se te olvida que le sirves a un Dios creador que todo lo puede y es soberano sobre tu vida. Hay dos opciones: le vas a rechazar o te vas a humillar delante de Él y le vas a alabar en medio de la dificultad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Martín Lutero, hermanos, decía: cuando me dicen que Dios se convirtió en hombre, puedo aceptar la idea, pero simplemente no entiendo qué significa. Porque ¿qué hombre, si se le deja a sus impulsos naturales, si fuera Dios, se habría humillado a yacer en el comedero de un burro o a colgar en una cruz? Dios echó en Cristo las iniquidades de todos nosotros. Esto es lo que logró la inefable e infinita misericordia de Dios, que la escasa capacidad del corazón del hombre no puede entender y menos pronunciar. ¿Quién puede? Dice, esa profundidad incomprensible y ese ardiente celo del amor de Dios por nosotros. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién puede declarar suficientemente esta extraordinaria y gran bondad de Dios? Estamos a unos días de la Navidad, el día 25. Para nosotros los hispanos comenzamos la festividad desde el día 24, en la noche. La noche buena. Pero ¿cuántos de nosotros estará distraído con las imágenes y las celebraciones que este mundo ha traído y en las que este mundo ha convertido la Navidad? ¿Cuántos de nosotros en verdad le hemos dado honra y gloria a Dios por el nacimiento, y le daremos honra y gloria a Dios por el nacimiento de su Hijo? El edicto de Dios se cumplió, hermanos, porque el edicto de Dios se cumple por sobre los edictos de los hombres. Se llegó el tiempo en que se cumplirían las profecías y el Dios de salvación llegó al mundo. Jesús nació. Ese fue el edicto de Dios. Era esencial, hermanos, que Dios mismo viniera, que Jesucristo naciera en un cuerpo humano. Esto no fue por mero antojo de Dios, sino un edicto divino para traer salvación al mundo. Eso es lo que quiere decir Navidad, el nacimiento, y el nacimiento específico de Jesús. El Creador, hermanos, ya había entrado a la creación 9 meses antes, cuando María concebía. Y ese bebé se estaba formando en el vientre de esta mujer que Dios había escogido 9 meses antes. Pero ahora se estaba revelando. En el nacimiento se revelaba al mundo.
Y el alumbramiento alumbró al mundo de una manera más fuerte que la estrella más brillante del horizonte nocturno. Jesús nacía en este mundo para traer salvación. Jesús es la única razón de la Navidad. Si no hubiesen regalos, Jesús es nuestro regalo, el único regalo que necesitamos, hermanos. Jesús nació. Jesús vino para todos. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino. Juan 12:44-48 dice: entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Hay dos opciones: seguir a Jesús, humillarte ante Él, arrepentirte, entregarle tu vida, o rechazarlo. Esas son las dos opciones. Nosotros como cristianos, hermanos, sabemos que Jesús vino por nosotros. Jesús vino por ti. Él vino a este mundo por ti. Quienes no éramos merecedores de su gracia, no éramos merecedores ni somos merecedores de su misericordia, pero Jesús vino por nosotros. Y debemos entregarle todo, hermanos, lo que somos. Todo debemos dárselo a Él. Como cristianos, hermanos, debemos recordar que Dios está en control y que el edicto de un gobernante de esta tierra puede ser usado por el Rey del universo para llevar a cabo sus propósitos. Y lo es así. Nuestras vidas están bajo su control. Nuestras vidas están bajo su dominio. Yo te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta mañana. Y mientras que los cristianos le dan al Señor gracias por su gracia y misericordia, mientras que mis hermanos le dan a Él la honra ahí en su mente, en su corazón, agradeciendo a Dios por haber enviado a su Hijo a nacer en esta tierra, para posteriormente morir por nuestros pecados. Quiero dirigirme a ti que no eres cristiano. Tengo una muy mala noticia para ti. La mala noticia es que sin Jesús estás perdido. Jesús significa el Señor salva. Rechazar a Jesús es rechazar su salvación. Y si tú no eres un hijo de Dios, tú estás condenado a morir. Tú estás condenado a una eterna separación de Dios, de la comunión con Él. Y seguramente has escuchado este versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo has escuchado muchas veces. Has visto letreros hasta en juegos deportivos. Pero ¿qué significa esto? Dios, en un acto amoroso, Él envía a su Hijo unigénito con un propósito específico de morir en la cruz por ti, para que tú te arrepientas, para que tú entregues tu vida a Él, para que tú seas reconciliado
con ese Dios que es santo y perfecto. Para eso envió a su Hijo, para que tú tengas fe en Él, para que pongas tu fe en Él y te arrepientas de tus pecados y recibas salvación. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que si tú le sigues rechazando, no hay salvación para ti. Porque el versículo después del 16 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mi pregunta para ti en este momento es: ¿a quién estás amando tú? ¿Has decidido amar más las tinieblas? ¿O quieres en este momento voltear tu atención a aquella luz que nació en Belén hace 2000 años y que vino a este mundo para tu salvación? Pon tu fe en Jesús en esta mañana. Sabemos que Jesús vino para todos, pero eso no significa que nosotros creemos en universalismo. El que Jesús haya venido para todos no es universalismo, no es que todos automáticamente reciben salvación. No, la palabra es clara. El que no le acepta, el que no cree en Él, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Cree en Él en esta mañana. Ahí donde estás tú puedes decirle, ora, clama a Él y dile: perdóname, oh Dios. Ayúdame a tener fe en tu Hijo. Sálvame. Clama a Él en este momento y Él te podrá escuchar. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu palabra, por este mensaje, Señor, en el que podemos confirmar claramente que Jesús vino con ese propósito de traer salvación en nuestras vidas. Ya no más tenemos que estar preocupados por el futuro. Ya no más tenemos que estar preocupados por el presente, Señor. Porque tú tienes nuestro presente y nuestro futuro en tus poderosas manos. Tú eres el Dios que cientos y miles de años antes de que Jesús naciera, dijo que vendría tu Hijo a este mundo. Y así sucedió. Y aun cuando parece las cosas tardarse, Señor, a nuestra perspectiva humana parece no llegar a tiempo, decidimos seguir confiando en ti. Decidimos seguir esperando en ti. Porque tú nunca fallas, Señor. Porque tú eres fiel. Porque tú eres ese Dios, Señor, que tiene los tiempos en su control. Y esperaremos en ti, Señor. No es fácil a veces. El pecado que hay dentro de nosotros, Señor, nos mueve a querer rebelarnos en tu contra. Llega la desesperación, llega la preocupación, llega la necedad. Pero ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, aún en los momentos difíciles. Ayúdanos, Padre, a honrarte, a traer gloria a tu nombre en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.